Hay un momento en la vida de todo hombre donde se pregunta, ¿es esto realmente todo? ¿Se trata acaso la vida de trabajar, pagar cuentas, dormir y repetir? Mi historia comenzó exactamente igual a la tuya, atrapado en un ciclo interminable de un trabajo que me pagaba por cumplir y no por crear, donde esperaba ya con ansiedad que llegue el viernes. Y cuando llegaba el viernes, todo estaba muy bien hasta el día domingo por la tarde. El domingo por la tarde me cambiaba el genio, me ponía mal, porque ya comenzaba a pensar en lo que me esperaba el lunes de la mañana. Aquellas reuniones interminables con el jefe que tenía, que realmente me amargaban la existencia. O por lo menos esa es la decisión que yo tomaba. Eso se mantuvo así hasta que descubrí un secreto que lo cambió todo. Imagina por un momento uno de los principios más importantes que están en la palabra de Dios. Dios no nos creó para que seamos empleados. Dios nos creó para que seamos administradores de todo lo que Él creó. Acompáñame por un momento al Génesis, donde todo empezó. Génesis 1:26 es lo que se llama teológicamente el mandato de dominio. Es donde Dios revela cuál es el propósito para el cual fue creado el hombre. Dios dice que fue creado para que nosotros tengamos dominio sobre las aves del cielo, los peces del mar, sobre toda la creación. Y lo que más me gusta es que en Génesis 2:5, aquí te veo un versículo que seguramente nunca lo has leído. O seguramente lo leíste, pero no desde esta perspectiva. Y permíteme leerlo. Génesis 2:5 dice, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Este versículo revoluciona por completo la forma como nosotros vemos el trabajo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? Dios no mandó la lluvia hasta que tuviera a alguien que se hiciera cargo de la tierra. Es decir, Dios retuvo el crecimiento, Dios retuvo el progreso hasta que no hubiera una persona que trabajara la tierra, hasta que no tuviera una persona que administre la tierra. Y me encanta pensar que la palabra que se usa para cultivar, labrar, es la palabra abad, que significa en hebreo, la traducción del hebreo al español es trabajar. Pero esta palabra tiene un contexto muy especial. No solamente significa trabajar, significa también adorar y significa servir. En otras palabras, administrar. Por eso, cada vez que nosotros trabajamos, estamos ejerciendo un acto extremadamente espiritual. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos sirviendo y estamos adorando a Dios. Pero ¿desde qué perspectiva? La perspectiva del trabajo vinculado con el propósito. Si tu trabajo no está vinculado con tu propósito, no se llama trabajo, se llama empleo. Si tienes un empleo de 9 a 5, nunca vas a ser verdaderamente rico. ¿Por qué? Porque el salario que te pagan es el estimado de alguien más sobre tu valor. No me malentiendas, los empleos son buenos, pero no confundas el empleo con el trabajo. El empleo es lo que te pagan por hacer. El trabajo es lo que fuiste diseñado para hacer. Y ahí está la gran diferencia. Nosotros muchas veces creemos que el empleo es suficiente, pero el empleo no nos está satisfaciendo realmente de manera profunda y no nos permite lanzarnos con todo a conquistar el mundo. Está bien que tengamos un empleo, está bien que ganemos un salario, pero siempre con la mirada de poder seguir creciendo, de explotar todo nuestro potencial, de ser aquellas personas, aquellos varones que fuimos llamados a ser. ¿Cómo explotamos ese potencial? ¿Cómo nos convertimos en las personas verdaderamente ricas, en esos hombres de valor en todos los aspectos de nuestra vida? Cuando nosotros salimos de nuestro empleo y nos dedicamos a nuestro trabajo. No te estoy diciendo que renuncies a tu empleo. Te estoy diciendo que literalmente cuando salgas de tu empleo a las 5 de la tarde, ahí comienzas a controlar tu tiempo. De ahí en adelante es donde hacemos ese esfuerzo adicional por convertirnos en las personas que debemos convertirnos, por trasladar la idea del empleo al trabajo. Y cuando nosotros nos dedicamos a ese trabajo, pasamos de ser empleados a ser desplegados,
a lanzarnos a conquistar el propósito para el cual Dios nos creó. Y créeme que cuando somos desplegados, nunca más vamos a ser desempleados. No es fácil hacer esto. Implica esfuerzo, implica disciplina, implica que cuando llegues a tu casa a las 5 o 6 de la tarde, 7 de la noche, quizás cansado y solamente quieres prender el televisor y ver una serie en Netflix, que digas no y que te dediques a hacer aquello que queme en tu corazón y que sabes que es el propósito para el cual Dios te creó. Escúchame bien, un salario no es más que la determinación de alguien más sobre tu valor. Tu propósito es lo que debería determinar tu valor. La gran pregunta del millón es, ¿sabes cuál es tu propósito? Si no lo sabes, deberías invertir tu tiempo en tratar de buscarlo. En Mateo 25:16 aprendemos algo completamente revelador. Esta es la parábola de los talentos. Y algo que me encanta pensar son los principios de inversión que habla la palabra de Dios. El principio que encontramos aquí es que nosotros no trabajamos para el dinero, sino que el dinero debe trabajar para nosotros. El momento en que nosotros caminamos en nuestro propósito, comenzamos a recibir ese dinero, nosotros utilizamos esos recursos, esos dones, esos talentos que Dios nos está dando para multiplicarlos y permitimos que ese dinero, que esos talentos trabajen para nosotros en lugar de nosotros volvernos esclavos del dinero. Déjame compartir contigo 3 principios que van a cambiar tu forma de pensar al respecto. Primero, propósito antes que dinero. Y para esto, lo que debes tener claro es cuál es tu propósito, qué fuiste llamado a hacer. Y te animo a que me sigas en las redes sociales porque en un próximo video voy a hablar precisamente de cómo puedes descubrir ese propósito. Pero adicionalmente tenemos la visión. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino nos va a llevar allá. Así que te animo a que inviertas en descubrir también tu visión, a que diseñes una visión, a que contrates un coach, alguien que te ayude precisamente a saber hacia dónde quieres ir. Y recuerda, el dinero sigue al propósito. El segundo principio se trata de la administración o mayordomía, no del consumo. Debemos de entender que si somos parte del reino de Dios, no somos dueños de nada. Somos administradores, somos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, de nuestro tesoro, de nuestro tiempo, de nuestro talento. Esos son los recursos que Él nos ha dado para que nosotros los administremos. Y recuerda bien esto, y hablamos la semana anterior precisamente de las oraciones no contestadas. Dios nunca te va a dar lo que le estás pidiendo. Dios te va a dar lo que puedes administrar. Si tú le estás pidiendo $1 millón, Dios te va a decir, ok, pero ¿cómo estás manejando los $1,000 que tienes en el bolsillo? Contestando esta pregunta, entonces nosotros podemos seguir escalando en ese nivel de recursos que podemos pedir de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver mejores administradores. Así que quien está limitando a Dios no es Él, somos nosotros, nuestra capacidad de administrar las cosas. Tercer principio, creatividad es sinónimo de prosperidad. Dios no le dio a Adán una mesa. Dios escondió la mesa en un árbol. ¿Cuál es el árbol que Dios te ha dado? ¿Cuáles son aquellos recursos que Él te ha dado? Dios está comprometido con que tú saques tu mesa, tu silla, del árbol de los recursos que Él te dio. La pobreza no es falta de dinero, es falta de visión. Cuando te enfocas en cumplir con tu propósito, el dinero va a venir a ti. Cuando te enfocas en el dinero, te vas a convertir en su esclavo. Y nunca, por más que tengas mucho dinero, vas a ser verdaderamente libre y vas a vivir una vida en abundancia, que es lo que Dios quiere para nosotros. Porque si es que te vuelves esclavo del dinero, escogiste al amo equivocado. Dios no te creó para sobrevivir, te creó para prosperar y para hacerlo con propósito. No dejes que tu empleo defina tu potencial. Descubre tu trabajo, descubre tu propósito y vas a poder experimentar todo el potencial con el que Dios te creó.